Hola, en este vídeo te voy a hablar de los microservicios y la creación de estos utilizando el framework Spring Boot. Lo primero, ¿qué es un servicio web? Porque un microservicio al fin y al cabo es un caso especial de servicio web. Pues un servicio web no es más que un componente, una aplicación, vaya, que expone pues, una serie de operaciones a otros programas a través de la web. Es decir, el servicio web lo que hace es ofrecer pues, una serie, digámoslo así, de métodos a los que se puede acceder desde otros programas utilizando peticiones HTTP, es decir, no está pensado para ofrecer datos a un navegador, sino a otro programa que utilizará esos datos con algún fin. Un servicio web puede ofrecer, por ejemplo, pues una operación que consista en obtener una lista de pedidos, por ejemplo, o en autenticar un usuario a partir de los datos, usuario y contraseña recibidos en una petición por parte del cliente. Hay básicamente dos formas de implementar servicios web. Están los servicios web basados en XML o los servicios web de tipo REST, Representational State Transfer, que es lo que significan las siglas REST. Los servicios REST se basan en que el cliente, para acceder a esas operaciones que expone el servicio REST o servicio web, pues utiliza peticiones HTTP simples, no tiene que mandar nada en la petición. Es decir, utilizando una petición con los métodos que utiliza HTTP, que pueden ser GET, POST, PUT o DELETE, pues ya el motor de servicios identifica qué operación es la que se quiere ejecutar, se ejecuta, se procesa y se envían los resultados al cliente. En caso de que el cliente y el servicio se tengan que intercambiar datos, pues además REST es muy flexible porque ofrece la posibilidad de hacer intercambio en cualquier formato de datos, texto plano, XML, JSON, siempre algo que puedan entender tanto cliente como servicio REST. Por lo tanto, un servicio no está pensado para ofrecer su funcionalidad a una aplicación que esté escrita en su mismo lenguaje. Dado que los datos que se van a intercambiar están en formato neutro, pues un servicio REST, por ejemplo, implementado con Java, puede ser consumido por una aplicación .NET o viceversa. Bien, pues ¿cómo es al final la implementación de un servicio web, en este caso de tipo REST? Bueno, es una aplicación web clásica, digamos que, bueno, pues como cualquier aplicación, pues tendría su parte controladora. En el caso de un servicio REST, pues se llama controlador REST, que es el que atiende las llamadas que vendrían desde el cliente. Y bueno, pues luego su lógica de negocio, donde se accedería a base de datos, es decir, una aplicación normal y corriente desde el punto de vista de implementación. Su parte que interacciona con el cliente, con el usuario final, que sería otra aplicación, y la lógica de negocio. Por supuesto, pues dentro de esa aplicación luego pues estarían las dependencias que se necesiten para implementar pues, las librerías de acceso a datos, Spring si estamos utilizando Spring, etc. Todo eso se empaqueta en un WAR, en el formato clásico de aplicación web, en el caso de que estemos utilizando Java, por supuesto, porque lo que estamos viendo aquí es una estructura y un formato de aplicación Java. Esa aplicación Java luego se tiene que desplegar en un servidor de aplicaciones para que los clientes, como vemos aquí, pues puedan interaccionar, lanzar las peticiones a ese servidor de aplicaciones que la delegará al servicio, ejecutará lo que tenga que ejecutar y entregará los datos de respuesta al cliente. El servidor de aplicaciones, en el caso de Java, pues puede ser Tomcat, Wi-Fi, WireSphere, WebLogic, etc. Existe la posibilidad de implementar un servicio REST como un microservicio. ¿Y qué diferencia hay entre lo que sería un servicio REST clásico como el anterior un microservicio? Pues el microservicio se diferencia básicamente del servicio clásico en que lleva embebido el entorno de ejecución. No necesita un proceso de despliegue, es autodesplegable la aplicación, digámoslo así. Como estás viendo aquí, pues incluiría lo mismo en cuanto a código, el subcontrolador, lógica de negocio, las dependencias y, fíjate, va incluido dentro de lo que sería la aplicación microservicio el servidor de aplicaciones, que además se puede distribuir no como un WAR que hay que luego desplegar en algún sitio, sino como una aplicación Java independiente que simplemente pues la ejecutamos y ya estaría lista para ser utilizada. No requiere ese proceso de despliegue y por lo tanto los microservicios son muy apropiados pues para utilización de servicios en la nube, donde no necesitas un administrador y tener un servidor de aplicaciones instalado en algún sitio para hacer el proceso de despliegue, sino que todo vaya integrado en la propia aplicación microservicio, que es una aplicación Java estándar, como digo. Por lo demás, pues la interacción con la aplicación cliente sería igual, peticiones HTTP, GET, POST, etc. De hecho, la implementación, el código, es indiferente que sea servicio o microservicio. ¿Cómo creamos microservicios en el caso que estemos utilizando Java? Pues, por ejemplo, el framework Spring Boot. Spring Boot es un framework muy apropiado
para la creación de microservicios. Simplifica el proceso de configuración de aplicaciones enormemente respecto a cómo es el Spring normal, digámoslo así, y permite pues, hacer aplicaciones que son autoconfigurables, es decir, que ya llevan propiedades de configuración por defecto, que se pueden ejecutar solas y desplegar solas, es decir, que no necesitan un software adicional y un proceso de despliegue, que se distribuyen como aplicaciones Java estándar, y esto, claro, como acabamos de ver, coincide claramente con la idea de los microservicios. Bueno, pues si te parece, vamos a ver cómo implementar un pequeño microservicio de ejemplo para que veas cómo es el proceso utilizando Eclipse. Bueno, pues vamos al entorno de desarrollo Eclipse, lo tengo por aquí, y bueno, pues tenemos que tener un plugin instalado, que es el plugin del Spring Tool Suite, para poder integrar Spring con el IDE Eclipse. Y bueno, pues para crear un microservicio procederíamos en la opción File New, elegiríamos Spring Start Project. Si acaso no aparece esta opción aquí es porque a lo mejor no estamos en la perspectiva Java E. Puedes cambiar de perspectivas desde esta ventanita que tienes aquí a la derecha en la parte superior, usando perspectiva Java E. Vale. Entonces te aparece en el menú la opción de Spring Start Project, que es para crear un microservicio. Aquí en Name le vamos a dar un nombre a nuestro servicio. Vamos a llamarlo pues microservicio personas. Lo que vas a ver ahora pues es un microservicio que ofrece unos datos de personas a las aplicaciones que le llaman, es decir, ante una petición HTTP de tipo GET le va a entregar una lista de personas en formato JSON, ¿vale? Y también pues un buscador de personas a partir de su identificador, NIS, pasaporte o lo que sea. Bueno, vamos a incluir aquí el nombre del paquete en el que se va a crear la clase principal, porque claro, si esto es una aplicación Java estándar, lleva una clase con el método main, que es el que inicia Spring, como vamos a ver, Spring Boot. Estos son los datos para configuración de Maven, porque ya automáticamente esta aplicación va a incorporar Maven para la gestión de dependencias. Gestión de dependencias, pues que vamos a indicarle aquí, es decir, respecto a una aplicación Spring con Maven tradicional, que hay que ir incluyendo la dependencia de los módulos uno por uno, en Spring Boot tenemos los starter, que ya incluyen toda una serie de módulos necesarios para realizar determinadas tareas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación web, que es lo que voy a hacer ahora, porque eso es lo que es un servicio REST, pues en el buscador indico Spring Web, esa es la dependencia que necesito. Y ya me aparece aquí el starter Spring Web, que ya incorpora, como digo, pues el módulo de Spring Core, el módulo de Context. Si conoces un poquito Spring, pues es decir, esto está un poco por encima de todo eso. Ya todo lo necesario para desarrollar aplicaciones web con Spring, que es lo que vamos a hacer. Bueno, pues ya directamente finalizamos, no hace falta que avancemos en más pasos. Y aquí ya tenemos el microservicio con su PON, las dependencias, bueno. Y como vamos a ver aquí, en esta carpeta src main java, pues tenemos el paquete este inicio, donde tenemos esta clase principal, que es el nombre que le he asignado, donde pues vas a ver lo que es el aspecto clásico de una clase principal de Spring Boot. Es decir, el método main, donde con esta instrucción se arranca la aplicación, se arranca Spring, se inicia Spring, se aplican configuraciones por defecto, se instancian objetos. Es decir, toda una serie de cosas ya predeterminadas que las que no tenemos que preocuparnos, y con esta anotación que equivale como a 3 anotaciones de Spring, pues convertimos esta clase en una clase de configuración, que se escaneen todas otras clases que pudiera haber en este mismo paquete. Bueno, hace funcionar a esta aplicación como una aplicación Java estándar integrando Spring Boot. Ahora nosotros de lo que no tenemos que preocupar es de la implementación de lo que es el servicio en sí. Concretamente no vamos a hacer lógica de negocio, de acceso a datos, es un pequeño ejemplo para que vean las posibilidades que esto nos ofrece. Simplemente nos vamos a centrar en el controlador, pero claro, como vamos a estar intercambiando datos con el cliente, datos de persona, pues lo primero que nos vamos a hacer en el proyecto es crearnos, botón derecho sobre paquete New Class, una clase persona que encapsule pues, los datos de una persona, el típico Java Bean, que además no lo vamos a poner en el mismo paquete de la clase principal, sino en un paquete model, puesto que representaría pues, el modelo de datos. Bien, pues esto es una clase que, bueno, pues nada, vamos a incluir 3 campos, nada más. Lo que sería el identificador, el nombre de la persona y, por ejemplo, pues la edad de la persona.
Muy bien. Y ahora, pues bueno, ya vamos a incorporar el constructor para poder crear objetos a partir de los 3 datos que identifican a la persona. Un constructor sin parámetros también, que conviene, puesto que como se va a encargar Spring por debajo de construir estos objetos, de transformarlos en JSON, etcétera, conviene tener ese constructor y los setter y getter. Entonces, con el botón derecho nos vamos a la opción Source, Generar Constructor Using Fields, marcamos los 3 campos, ya tenemos el constructor que inicializa un objeto persona a partir de los 3 datos y volvemos a elegir la misma opción, pero ahora deseleccionando todos los campos para que nos genere el constructor sin parámetros. Bueno, solo con la instrucción de llamada a la superclase. Y por último, volvemos a Source para generar los getter y setter, que nos permiten pues, poder acceder desde fuera independientemente a cada uno de los datos de la persona. Esto es un Java Bean clásico, no tiene nada más. Ahora ya sí vamos a crear el controlador REST, que es la clase que va a atender las peticiones que van a llegar desde la aplicación cliente. Para crear un controlador REST, esto sería igual, si en vez de usar Spring Boot usamos Spring clásico, pues sería el mismo proceso, porque la parte de código, como ya he dicho ahora antes, pues no cambia nada. Entonces creamos una clase, estándar Java, personas controller, la vamos a llamar. Y además lo vamos a poner en otro paquete, que es el paquete controller. Bien, pues finalizamos y ya tenemos aquí lo que sería el controller. Bueno, para que funcione como controller y Spring Boot lo maneje como un controlador de peticiones, tiene que estar anotado con REST controller. Muy bien, esta anotación la importamos con la... Bueno, hay que importarla, ya sabes que Eclipse, con la combinación de teclas control mayúscula O, te permite importar pues, aquellas clases, interfaces y anotaciones que estés utilizando en tu código, ¿vale? Bueno, vamos guardando. Y ahora pues implementaríamos las 2 operaciones que queremos exponer. Pero claro, ¿de dónde vamos a sacar las personas? Pues lo primero que vamos a hacer, porque no vamos a crearnos una lógica de negocio con acceso a datos ni nada, sino que es un ejemplo, pues vamos a crearnos aquí una lista de objetos persona que pues la vamos a rellenar ahí con unas personas de prueba que nos vamos a crear, otra vez control mayúscula O para importar Java Util List, ¿vale? Que es el lista de Java, y en el constructor de personas controller, pues ya digo, vamos a crear unos objetos de prueba, los vamos a meter en esa lista y con esos vamos a trabajar. Bueno, ese proceso lo tengo ya aquí ya un poquito hecho para simplificarlo y que resulta un poco pesado, pues no lo hacemos, ya está hecho, porque tampoco tiene mucho misterio. Ahí lo pongo, donde, bueno, pues ya te digo que solamente lo único, cerrar esto y nos quedamos, lo único que tiene es pues crear la lista, crear la release en el constructor, le añade unos cuantos 4 personas y ya está, usando el constructor este que hemos creado, con el identificador, el nombre y la edad de la persona. Bueno, esto obviamente porque es una prueba, porque no, lo suyo sería que esos datos se extrajeran de una base de datos, pero bueno, vamos a lo que es la creación del servicio y el controlador como tal. Bueno, pues ahora vamos a poner los 2 métodos, uno que nos devuelva la lista de personas, o sea, sería persona, y que le podemos llamar a ese método, pues, personas. Simplemente hace un return personas. Claro, pero claro, este método, la idea es que se ejecute ante una petición GET y que devuelva los datos en formato JSON. Pues para eso simplemente nosotros no nos vamos a preocupar de esos detalles de bajo nivel. Se lo vamos a indicar a Spring que lo haga a través de una anotación que se llama getMapping, en donde indicamos que este método está asociado a una petición GET. A través del atributo value le indicamos qué URL es la que tendría que lanzar el cliente para que se ejecutase este método en esa petición GET. Pues por ejemplo, bueno, vamos a control mayúscula O otra vez más para importar la anotación. Pues por ejemplo, personas. Cuando llegue la URL persona ya sabemos que se va a ejecutar este método. El nombre no tiene, o sea, que coincida con el nombre del método es indiferente. Este método se puede llamar como nosotros queramos. Lo importante es que le asociemos esa URL. Y también le indicamos en qué formato va a devolver estos datos. A través del atributo produces, le indicamos mediante una constante de la enumeración MediaType de Spring
pues a través del punto elegimos la constante application JSON-value y con esto lo que le estamos indicando es que debe transformar esa lista en un JSON. En este caso pues va a ser un array de objetos JSON. Y todo eso lo va a hacer Spring internamente por dentro utilizando un mapeador que se llama Jackson, que transforma JSON en Java y de Java a JSON, sin que nosotros nos tengamos que preocupar de nada. Bueno, y ya vamos a incorporar también otro recurso más, otra operación más, que sea el buscador de persona. Busca persona. Que reciba el identificador de una persona y que a partir de ese identificador pues busque la persona. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí tendríamos que recurrir a strings de Java 8, expresiones lambda o un for normal y corriente, pero bueno, ya que tenemos aquí la colección personas, si esto lo convertimos en un string, podemos aplicar la programación funcional. String tiene varios métodos, entre ellos filter, que me permite aplicar un filtro, de manera que se quede con aquellas personas cuyo get identificador sea igual al identificador recibido como parámetro. Y entonces esto puede devolver uno o ningún objeto, ¿vale? Ese objeto, de haber uno, pues nosotros nos quedamos con el primer objeto que sea, entonces aplicamos el método findFirst para quedarnos con el primer objeto de ese filtro, que solo va a haber uno o ninguno, y eso me lo devuelve envuelto en un opcional, de modo que si no hay nada, pues le tenemos que decir que nos devuelva null. Para eso este opcional utiliza el método orElse, al que yo le paso el valor que tiene que devolver en caso de que no exista ningún objeto. Es decir, findFirst se quedaría con el primer objeto que cumpla la condición y el método orElse lo devuelve. En caso de que no haya ningún objeto que cumpla la condición, el método orElse lo que va a devolver lo que le hemos indicado aquí, null, justamente. Y todo esto precedido por return, que es lo que devolver ese método. Muy bien, ¿y qué le vamos a asociar? Bueno, vamos a coger otra vez, a copiar la misma anotación porque también lo queremos asociar a una petición get. Pero en este caso la dirección será persona y se debe enviar el identificador para utilizar en la búsqueda. En las peticiones de servicios REST, si se tienen que enviar datos, se pueden enviar en la propia URL, como variables URL. También se pueden enviar datos en el cuerpo. Bueno, en nuestro caso, como es un único dato, lo vamos a enviar en la URL. Para indicar que va a venir un dato en la URL, pues a continuación de la barra, indicamos entre llaves cómo queremos llamar a ese dato que va a venir ahí, pues id. Y debemos indicar que ese id, esa variable de URL, la queremos mapear a ese parámetro del método buscaPersona. Para ello utilizamos la notación pathVariable, donde le decimos que la variable id está mapeada, control mayúsculo para importar, al parámetro identificador, es decir, que lo que venga en la URL se va a volcar aquí y es lo que usamos para realizar la búsqueda. Bueno, pues ya tenemos implementado el servicio. Ahora solamente nos quedaría irnos a la clase principal y decirle a Spring que tiene que escanear ese paquete controller para poder instanciar esa clase, porque si no, no la va a encontrar. Entonces, existe una notación de Spring que se llama componentScan, en la que le decimos a Spring, mediante un atributo que se llama basePackage, los paquetes que tiene que escanear. Entonces, cuando encuentre clases anotadas pues con @RESTController como esta, o con otras anotaciones que hay de Spring para otros tipos de clases de lógica de negocio y demás, pues cuando se inicie Spring, escaneará esos paquetes y todas esas clases las instanciará. Entonces ya las podrá utilizar con el fin que sea, en este caso para hacer de controlador, como es en nuestro ejemplo. Bueno, pues le ponemos aquí el nombre del paquete y ya tenemos creado nuestro microservicio Spring Boot, una aplicación lista para atender a otras aplicaciones que le lancen peticiones GET y entregarles datos, pues peticiones que le quieran recuperar la lista de personas y les entregará ese array JSON con todas las personas, o para hacer búsqueda de personas a partir de su identificador. Bueno,
¿Cómo lo podemos probar? Bueno, ya lo tenemos hecho. Esto es una aplicación Java estándar. Vamos a ponerla en ejecución. Para ello nos colocamos encima del proyecto y en el botón derecho, el menú, le decimos a Eclipse Run as Spring Boot app. Y lo que va a hacer ahora mismo pues es ejecutar esta aplicación, que implica pues arrancar Tomcat, que lo lleva ya embebido el microservicio con esas dependencias que le hemos incorporado, y bueno, pues ya autoinstala el servicio esperando recibir peticiones. Como está en un servidor de aplicaciones desplegado, deberíamos saber en qué puerto está este servidor de aplicaciones. Aquí en estos mensajes que nos manda en la consola Spring Boot vemos esas cosas. Vemos que, fíjate, Tomcat arrancado en el 8080 y la dirección de la aplicación por defecto es ninguna, es decir, está en el path raíz, digámoslo así. Así que un cliente cuando lance la petición, pues http dirección IP 2.8080 barra pues las direcciones que le hemos asociado al controller, automáticamente Spring ya sabrá pues qué método tiene que ejecutar. Vamos a probarlo. ¿Y cómo lo probamos? ¿Qué aplicación podríamos usar para probar este servicio? Bueno, como se trata de peticiones GET, podríamos utilizar, por ejemplo, el propio navegador. Podemos usar un navegador que es capaz de lanzar peticiones GET cuando ponemos la dirección en la cabecera. Y el navegador va a recibir las respuestas y nos las va a presentar. Obviamente, los servicios REST no están pensados para dar servicio, valga la redundancia, a navegadores, pero para hacer una prueba, sobre todo de métodos GET, pues podemos utilizar el propio navegador y ver que efectivamente el servicio está funcionando. Bueno, vamos a ver, cogemos un navegador y escribimos la dirección http localhost, el puerto sería el 8080, a ver, barra, por ejemplo, pues personas, que es la URL que le hemos asignado al método que nos va a devolver la lista de personas. Pues le damos y aquí tenemos la lista de personas en formato JSON. Si incorporamos una variable en la URL, es decir, después de la dirección, bueno, era persona, en el caso del buscador, y con el identificador que queremos buscar, pues por ejemplo 3333R, que es uno de los que está, lo podemos ver para que... y nos va a devolver los datos de esa persona, del tal Pedro. Que le ponemos un identificador que no existe, pues entonces no nos devolverá nada. Bueno, pues has visto un ejemplo bastante sencillo de implementación de un microservicio y con esto puedes ver las posibilidades que los microservicios nos ofrecen. ¿Quieres aprender más sobre creación de microservicios, sobre cómo atender otras peticiones, cómo desplegarlos, la utilización en la nube, los distintos recursos que nos ofrece Spring Boot y Spring Cloud para el despliegue y gestión de microservicios? Pues te ofrezco mi curso de creación de aplicaciones microservicios con Spring Boot y Spring Cloud, que tengo en la plataforma Udemy. Abajo en los comentarios puedes ver la dirección para que acceder al curso y veas pues las lecciones que lo componen y bueno, pues si estás interesado, pues no tienes más que inscribirte y te atenderé con mucho gusto en ese curso y te explicaré todo lo que necesitas saber para creación de este tipo de componentes.